Al hablar de entrenamiento deportivo, lo primero que suele venir a nuestros pensamientos es que es la ejecución de una serie de actividades, principalmente físicas, asociadas a un deporte específico. Imaginamos el sudor, la repetición, la fatiga y el esfuerzo dejado en una cancha, en una pista o en una piscina. Sin embargo, detrás de cada medalla, detrás de cada atleta que ha logrado superar sus límites, detrás de cada récord batido, hay una ciencia que busca y pretende siempre ser lo más exacta posible. Hay una planificación invisible y hay un estratega que lo organiza todo. El verdadero entrenamiento no consiste solo en desgastar el cuerpo, sino en potenciarlo de una forma inteligente. Yo soy Javier Bordones y abordaré a grandes rasgos algunos principios, postulados y leyes que rigen el entrenamiento deportivo o la metodología del entrenamiento deportivo. Ahora, ¿cómo podemos abordar el concepto de entrenamiento deportivo? Podemos decir que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, bioadaptativo, y cuya objetivo principal es elevar de forma planificada la capacidad de rendimiento de los atletas mediante uso de leyes, principios y métodos. No es solo hacer ejercicio, no solo es hacer repeticiones, sino es administrar la adaptación fisiológica corporal de cada atleta en busca de su máximo rendimiento. Quiere decir que para entender el entrenamiento debemos apoyarnos en todas las ciencias que lo sustentan. La fisiología explica las respuestas corporales, la biomecánica optimiza el movimiento, la bioquímica mide la energía gastada, la morfología evalúa la estructura del atleta y la psicología brinda la estabilidad mental necesaria para competir. Históricamente, esto ha evolucionado. En la antigua Grecia ya se planificaba, recordemos aquellas famosas tétadras, un ciclo de 4 días que alternaban entrenamientos duros, suaves y descanso. A mediados del siglo pasado, autores como Matveyev estructuraron el entrenamiento según un calendario competitivo. Y unos años más tarde, en los años 70, la ciencia revolucionó al descubrir que factores como el lactato en sangre indicaban un nivel real de esfuerzo. Si abordamos un poco de detalle de lo que nos ha dejado la biografía y la evidencia científica, podemos decir que el cuerpo siempre busca la homeostasis, que no es más que el equilibrio dinámico que hay entre la síntesis y la degeneración celular. Cuando aplicamos una carga en el entrenamiento, el cuerpo rompe ese equilibrio y durante la recuperación, el organismo no solo regresa a su estado inicial, sino que genera un mecanismo de defensa protector al cual nosotros llamamos supercompensación, el cual logra alcanzar niveles incluso superiores al estado anterior. La ley de Hans Selye nos explica que ante un estímulo físico, el cuerpo siempre pasa por 3 fases obligatorias. Primero, la fase de alarma, que es el impacto inicial del ejercicio. Segundo, la fase de resistencia, donde el cuerpo asimila el esfuerzo y se adapta. Pero cuidado, si los estímulos son excesivos y sin descanso, entraremos en una fase de agotamiento o de sobreentrenamiento. Para que ocurra esa adaptación, necesitamos respetar la ley del umbral. Los estímulos que se quedan por debajo del 20% de la capacidad del atleta no generan ninguna adaptación ni ninguna mejora. Por otro lado, los estímulos correctos, específicos, logran un ajuste óptimo, pero exceder el techo de la tolerancia genética solo llevará a una fatiga crónica. Cerramos las leyes con 3 pilares fundamentales, los 3 pilares de Thompson. 1. La sobrecarga. El esfuerzo debe ser retador para obligar al cuerpo, al organismo, a mejorar. 2. Reversibilidad. Si las cargas se aplican demasiado distanciadas, el organismo perderá lo que ha ganado y regresará a su estado original. Y 3. La especificidad. Cada carga produce adaptaciones exclusivas para el deporte en que se practica. A diferencia de las leyes que acabamos de tratar, existen los principios, que no son más que guías metodológicas que los entrenadores aplicamos.
Desde Medvedev en 1967 hasta Grosser en el 92, la ciencia del deporte coincidía firmemente en que el entrenamiento debe ser continuo, debe respetar los principios de individualidad biológica y debe organizarse de forma ondulatoria y cíclica para evitar el estancamiento. Y eso no termina allí. Collazo unificó estas teorías en un sistema multidisciplinario integral. Él nos recuerda que el entrenamiento abarca desde los principios pedagógicos que imparte el entrenador, las leyes biológicas del atleta, hasta las variables de higiene y principios de nutrición deportiva, donde la calidad, la cantidad y la frecuencia con que se ingieren los alimentos dictan la efectividad y la recuperación. Para llevar eso a la práctica, recordemos estas reglas de oro extraídas de la evidencia científica. Primero, el deportista no almacena energía, la gasta. Y la verdadera ganancia ocurre en la recuperación, muy subestimada, por cierto. Segundo, las cargas invariables llevan al estancamiento. El cuerpo se adapta muy rápido, se acostumbra muy rápido. Tercero, la clave del éxito está en el timing. Si aplicamos una nueva carga antes de recuperarnos, destruimos el nivel funcional alcanzado anteriormente. Ahora, si la aplicamos muy tarde, perdemos el efecto. Y solo si logramos aplicar el estímulo exactamente durante la fase de supercompensación, tendremos ganancia. He allí el arte del entrenador. Podemos concluir entonces que planificar la preparación física, técnico-táctica y la psicológica bajo estricto cumplimiento de estas leyes biológicas es el único camino que puede asegurarnos el alto rendimiento sostenible. Les habló Javier Bordones. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión.